Esto es lo que tenemos en la agenda de hoy. Levanta la voz por los que no tienen voz. La Biblia dice que la justicia engrandece a la nación y que el pecado es afrenta de los pueblos. Cuando pensamos en el establecimiento del reino de Dios en la tierra, tiene que ver no solo con la proclamación de las buenas nuevas, sino también con la predicación del evangelio y la práctica de la justicia. Justicia, paz y gozo son el reino de Dios. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Cuando el reino de Dios se establece en una persona o en un territorio, muchas cosas suceden. En primer lugar, las personas experimentan vida, pasan de muerte a vida, experimentan libertad, experimentan sanidad y prosperidad integral. Muchas cosas suceden. Hay un confrontamiento entre dos rivales, las tinieblas y el reino de los cielos, y el mayor prevalece sobre el menor. Entonces uno tendrá que abandonar el territorio. Por supuesto, el menor. Por supuesto que la luz prevalece. La oscuridad no puede retener la luz. Sucede entonces una ocupación territorial. Ya sea que esto suceda en una persona o en un espacio físico, hay una ocupación de territorios. Cuando el reino de Dios llega a una persona, ésta experimenta salvación. Hay una conversión de un corazón de piedra a un corazón de carne. Hay un paso de muerte a vida. Experimenta un nuevo nacimiento. Es trasladado de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. La persona nace de nuevo en su espíritu y empieza a tener una transformación en el alma. La manera de pensar empieza a cambiar. La manera de hablar, las fortalezas mentales que tenían atadas a esta persona empiezan a caer y la vida de Dios empieza a revelar y a manifestar. Por esto, la palabra enseña que no nos conformemos en nuestra manera de pensar, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y toda mentira del diablo empieza a caer en la medida que estamos unidos a la verdad y Cristo nos es revelado. El arrepentimiento es la llave para que el reino de Dios se establezca en la vida de una persona, pero Jesucristo es la puerta. Si hay opresión demoníaca, si la persona está en cárceles o calabozos, puede experimentar libertad. Las puertas de las cárceles se abren, las cadenas se rompen y todo lo que tiene ligado o en cautividad a esta persona se destruye. Los demonios se van y la persona cautiva queda libre. Ahora, si hay un quebranto de corazón, las personas empiezan a experimentar sanidad. Las heridas del alma empiezan a sanar y Jesucristo empieza a reinar, a ser Señor y a transformar la tristeza en gozo y el luto en alegría. Donde hay enfermedades incurables, Dios opera milagros. Dios es especialista en revertir diagnósticos. Sin importar la naturaleza de la enfermedad, el enfermo queda sano por la vida de Dios en él. Los ciegos ven, los cojos andan y a los pobres es anunciado el evangelio. La persona que vive en pobreza empieza a prosperar. Las áreas secas de la vida empiezan a reverdecer y las que ya son verdes empiezan a dar fruto abundante. Cuando llega el reino de Dios a la vida de una persona, sucede una transformación integral y empieza a experimentar la vida del Espíritu. Ahora bien, cuando el reino de Dios llega a través de las personas transformadas a un territorio, también cosas sobrenaturales empiezan a suceder. Cuando las personas que han experimentado esa libertad empiezan a pelear por sus territorios, se establece entonces el reino de Dios. Y esto es a través de la oración y a través, sin duda, de la acción. Por ejemplo, el campo empieza a producir sus cosechas, los ganados empiezan a dar sus crías, se va la esterilidad y se va la sequía. La gente prospera por medio de las obras de sus manos y empieza a haber transformación real y tangible. Pero uno de los aspectos del establecimiento del reino de Dios tiene que ver con la práctica de la justicia. ¿No es justo que cuando Jesús pagó por un enfermo y sufrió en él el castigo de nuestra enfermedad, la persona sigue enferma? La práctica de la justicia tiene que ver con que esa persona sane. No es justo que donde hay relaciones rotas, éstas prevalezcan. Cuando la vida de Dios trae transformación, entonces viene una restauración entre padres e hijos, entre matrimonios y entre hermanos. Pero un aspecto de la práctica de la justicia tiene que ver con la aplicación de leyes. Todo aquello en la tierra que no es acorde a la voluntad de Dios en los cielos tiene que ser transformado.
De ahí que Jesús enseñó a sus discípulos a orar diciendo que venga tu reino. Que oremos al Padre para que se haga su voluntad como es en el cielo, así también en la tierra. Y cuando echamos un vistazo al cielo podemos ver que hay cosas en la tierra que tienen que ser alineadas a la voluntad de Dios en el cielo y entonces establecerse en medio de nosotros. Proverbios 31:8 dice así: levanta la voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desprotegidos. Levanta la voz y hazles justicia, defiende a los pobres y a los necesitados. El establecimiento del reino de Dios tiene que ver con levantar la voz por los que no tienen voz y defenderlos. Tiene que ver con hacerles justicia. Defienden la causa de los que no tienen voz. ¿Quiénes no tienen voz? Entre muchos otros, las minorías que son objetos de discriminación, a quienes se les violenta sus derechos fundamentales y a quienes se les coarta la libertad. Tiene que ver con la lucha de libertades, tiene que ver con legislar a favor de quienes son oprimidos, tiene que ver con los huérfanos, con las viudas, con los pobres y con los desposeídos. Mucha injusticia se comete hoy en día en medio de nosotros. Pero hay libertades que tienen que pelearse, derechos que tienen que establecerse, y eso consiste también en el establecimiento del reino de Dios. Como personas que se les ha negado el derecho a la vida y no tienen voz, millones de bebés son abortados cada año alrededor del mundo. En la Ciudad de México, tan solo desde la despenalización del aborto en 2007 hasta la fecha se han practicado legalmente poco menos de 240,000 abortos, es decir, casi 3 veces la capacidad del Estadio Azteca. Levanta la voz por los que no tienen voz. Esto es un acto de justicia. Y aún más, miles de niños son traficados diariamente con fines de explotación laboral y peor aún para la venta de órganos y mucho peor para explotarles sexualmente como un mercado perverso y muy lucrativo para los criminales que los someten a las más bajas prácticas que no solo los denigran, sino que también atentan contra su vida. Hay muchas razones por las que debemos levantar la voz, pero los niños, nuestros niños no tienen voz y alguien tiene que levantarse para hablar por ellos, para legislar por ellos, para pelear por ellos, para establecer sentencias que protejan a las víctimas y les dignifiquen. En el mundo hoy, cerca de 40 millones de personas viven bajo condiciones de explotación humana. Se ha convertido ya en la esclavitud de nuestros días y cualquier modalidad de explotación humana es degradante, pero es indignante e inadmisible la explotación sexual infantil. Tan solo en México, cerca de 300,000 menores de edad son víctimas de explotación sexual. Esto sin duda es una modalidad de crimen organizado. México es un país de origen, tránsito y destino de víctimas, de seres humanos y principalmente niños con fines de explotación y de explotación sexual. México es también el mayor proveedor de niños con fines de explotación para el abuso en los Estados Unidos. El problema es gravísimo. Algunos especialistas consideran que en México desaparecen en promedio 4 niños diarios y su destino es la explotación sexual. Alguien tiene que orar por ellos, alguien tiene que pelear en intercesión por ellos, alguien tiene que levantar la voz por ellos. ¿Tú lo vas a hacer? Levanta la voz por los que no tienen voz.